La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hace unas semanas hablábamos de esos muertos vivientes que eran los zombies, por el vudú y por otras técnicas que realmente podían existir, aunque eran más vivos que muertos. Hoy también vamos a tratar de otro tipo de muertos vivientes, los vampiros, que según el folclore de varios países es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos. Y para hablar de vampiros, quizás más vivos que muertos, nos vamos a la parte de la ciencia. Y para la parte de la ciencia nada mejor que hablar con una doctora en pediatría y en antropología, como es la doctora Cristina López Ortego. Cristina, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio. Hola Miguel Ángel, encantada de estar con vosotros. Un día más feliz. Sí, la verdad es que nosotros contentos también de tenerte aquí para hablar de un tema que, bueno, yo creo que Bram Stoker y el folclore de muchos países, Rumanía, Chequia, Polonia, incluso Italia, el vampirismo ha sido, sobre todo en la Edad Media, incluso en países, yo recuerdo cuando visitaba Rumanía, que todavía en los pueblos perdidos creían en esos vampiros. Efectivamente, son mitos que están absolutamente vivos, pero absolutamente. Y no solamente en lo que son las culturas más tradicionales europeas, que son las que nos vienen un poco a la cabeza y que en realidad son las que generan el mito de Drácula como lo conocemos, y el vampiro literario y el vampiro del romanticismo, sino que se extiende prácticamente a nivel mundial. Es verdad que con connotaciones antropológicas según la coexistencia de varias o distintas culturas, pero en cualquier parte del mundo donde tú vayas tienen un mito en relación con aquellos que vuelven a la vida y que además se nutren de la esencia del ser humano que per se pues está vivo. Si hablamos un poco de lo que supone el vampirismo en medicina, porque claro, también tenemos una parte importante y muchas veces la ciencia de alguna manera trata de justificar la creación y génesis del mito, que en ocasiones, yo te diría que en gran parte de ellas, trata de dar explicaciones y muchas veces no lo consigue. Y de hecho son explicaciones que a veces incluso es el tiempo el que va corriendo y explicaciones que queremos dar ahora no las podemos dar, pero las podremos dar dentro de 150 o 200 años, por lo cual el mundo mágico y la ciencia van a tener siempre esa ligazón. Pues en relación al vampirismo, tenemos que tener en cuenta que el vampiro se engloba dentro de lo que se consideran monstruos sobrenaturales, que son los que nos muestran lo que es nuestra peor apariencia, entre comillas, nuestra apariencia pecaminosa. Y además van a estar muy ligados de manera clásica pues con la religión. Por ejemplo, son el mundo de los ángeles, de los demonios, de las brujas, de los profetas, que es un mundo diferente y paralelo al nuestro, y aquí podemos englobar también a los vampiros. Si queremos un poco descubrir lo que para un médico es un vampiro, cuando ya te digo que se intenta racionalizar aquello que no se entiende, pues empezamos a encontrar descripciones en lo que es la moderna psiquiatría. Mira, encontramos un síndrome que se denomina, no está metido en las clasificaciones internacionales, en el DSM-5 y en la CIE-11, pero encontramos un síndrome que se conoce como el síndrome de Renfield o el vampirismo clínico y está descrito como un desorden psiquiátrico que es muy raro y en él el paciente lo que tiene es una actitud compulsiva hacia la ingesta de sangre. El trastorno lo describe el psicólogo clínico Richard Knoll en un artículo en el Bizarre Disease of the Mind en la década de los 90 del siglo pasado,
y, como te digo, no está apareciendo en los modernos manuales de diagnóstico y de tratamiento de los trastornos mentales. Entonces quedarían en una especie de limbo. Knoll lo que nos destaca es que en el texto del psiquiatra alemán Richard van Krafft-Ebing, las psicopatologías sexuales, hay referencias a ese trastorno. De hecho, se llega a pensar incluso que el propio Bram Stoker, además del folclore, puede recurrir al mismo para escribir la novela. Y es que el síndrome de Renfield lo engloban dentro de lo que sería la esquizofrenia y las parafilias, es decir, la alteración de la conducta sexual, pero esto cogido entre comillas, porque algunos pacientes niegan que el carácter erótico sexual de ingerir sangre lo tengan, y atribuyen la necesidad de la ingesta al poderse mantener vitales y activos, que es un rasgo que para algunos psiquiatras sí que es síntoma de esquizofrenia de tipo indiferenciado o residual. Pero también hay otros tipos de vampirismo, que es el que se denomina el vampirismo grupal no violento, que son aquellos que son que hay donadores pasivos voluntarios que se englobarían, como veíamos antes, dentro de las parafilias, porque se puede relacionar con el sadomasoquismo. Y el vampirismo grupal violento, que antes veíamos el no violento, que en este caso estaría dentro de las sociopatías rituales, que está muy cerca de algunas sectas religiosas. Y, por supuesto, dentro de las parafilias extrañas, pues se puede englobar dentro de lo que es la necrofilia. Y cuando hablamos de patología sexual como una forma de sadismo, el ingerir la sangre dentro de un arrebato de índole ya sea sexual o también como un tipo de fetichismo sexual, en realidad están empleando la sangre como fetiche para llegar al orgasmo. Bueno, el síndrome de Renfield, como tal, se remite al personaje de Renfield en la novela de Drácula de Bram Stoker de 1897. Y es que Renfield es aquel enfermo psiquiátrico, aquel que constantemente llamaba al amo y le hacía los recados y los favores, que ingiere moscas, que ingiere pequeños mamíferos pensando que va a absorber la energía vital de su amo y su amo al final le va a convertir en un ser similar a él. Consume, como te digo, insectos, aumentando la ansiedad, y según va ingiriendo animales de mayor tamaño, pues cuando está en la cárcel consume las ratas que encuentra, pues él siente que va aumentando su fuerza. Las personas que están afectas de síndrome de Renfield, pues en teoría sufrirían los mismos síntomas y piensan que con la ingesta de sangre la fuerza vital pues va a aumentar. ¿Y a quién podría afectar? Bueno, se ha visto que es mucho más frecuente en varones, que generalmente se desencadena por un suceso identificado en la infancia, y es que cuando el sujeto se hace una pequeña herida y comienza a absorber la sangre, pues como hacemos todos para cortar la hemorragia, esta absorción de sangre, este chupeteo, concluye en una especie de excitación sexual. Quizás sea más frecuente el inicio o la potenciación en adolescentes. Y se describen 3 etapas. La primera, que sería la autohemofagia, donde ingiere su propia sangre, aunque se tenga que autoinfringir pequeños cortecitos. La zoofagia, donde ya se da un paso más adelante y se ingieren animales vivos o se bebe directamente su sangre. Muchas veces no supone la muerte de un ser vivo, se las llegan a ingeniar para conseguir la sangre desde mataderos y carnicerías. Y luego ya el último de los pasos es el vampirismo clínico o vampirismo verdadero, y es que una vez que ya entran en esta etapa, ya la espiral de violencia mental pues ya es máxima. Pueden robar sangre en hospitales y bancos de sangre hasta llegar a ingerir sangre de una persona viva, ya sea de manera consentida o no consentida. Y aquí es en esta fase donde, por supuesto, ya estamos en riesgo de que la persona cometa crímenes violentos, porque si además existe una base de psicopatía asociada, pues no va a tener ningún impedimento para matar.
Pero no solo esto estamos hablando de lo que serían cuadros psiquiátricos, ¿vale? Hay otro tipo de enfermedades, hay mitos que son tan antiguos como la humanidad, como hablábamos, y los bebedores de sangre también estarían encajados en cierto tipo de enfermedades que lo identifican con el rol del vampiro, en especial en los siglos XVII y XVIII. Por eso, como tú decías, las leyendas de vampiros van a ser más reconocidas en los países de Europa del Este, en lo que sería Hungría, Serbia, Polonia, Rumanía y ya incluso dirigiéndonos hacia Grecia. Y, a ver, de manera tradicional, cosas que nos puedan sonar de los vampiros. Mira, los vampiros clásicamente no se pueden reflejar en el espejo, no pueden ver su sombra tampoco. ¿Por qué? Porque se piensa de manera clásica que la luz les daña. Además, son pálidos, tienen dientes largos. Aquí, en este caso, nos remitimos a la imagen del Nosferatu de Murnau, la película clásica del expresionismo alemán. ¿Y esto con qué encajaría? Bueno, pues encaja con cierto tipo de porfirias. Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas de tipo congénito o que pueden ser también adquiridas, en las cuales la hemoglobina de los glóbulos rojos se van a alterar. Y es una parte de esta hemoglobina, lo que se llamaría el grupo M. La consecuencia directa de esto es que hay un depósito en el cuerpo, un depósito anormal de unas proteínas, de las llamadas porfirinas, en piel, en sangre, en hueso, en los dientes, y empiezan a eliminarse también por heces y por orina. Hay muchos tipos de porfirias, no vienen ahora al caso. Pueden tener síntomas neuropsiquiátricos, afectación de la piel y mixta. Y hay en concreto dos subclases, que serían la enfermedad de Gunther, que es la porfiria eritropoyética, y la protoporfiria eritropoyética. Son genéticas las dos, complicados defectos enzimáticos, pero que se asemejan mucho a este personaje, al Nosferatu que veíamos antes. ¿Por qué? Porque son extremadamente pálidos por la anemia. Recordemos que estamos hablando de una alteración en los glóbulos rojos y la carencia de glóbulos rojos nos da la anemia. Pero además, como esta proteína anómala se puede depositar en determinados sitios, pues se produce una coloración rojiza o rosada de los dientes al depositarse estas proteínas en la dentina, y además la afectación en la piel se marca por una sensibilidad excesiva a la luz. Y las reacciones que producen son descamación, ampollas, quemaduras, con las cicatrices, la alopecia, la falta de pelo y demás. Con lo cual, el aspecto físico, junto con las deformidades óseas y con las contracturas, las cicatrices, incluso en los propios ojos, en algunas zonas del cuerpo podía haber un desmesurado crecimiento de cabello o del propio vello corporal, pues hacían que los pobres individuos que la padecían pudieran relacionarse con cierto tipo de mitos. Ojo, que esto no es que explique que la porfiria es una enfermedad rara, no te va a generar un mito de tal magnitud universal, pero sí puede encajar que uno de estos pobres desdichados se le calificara como un vampiro cuando en realidad lo que era es un enfermo. Bueno, estamos hablando además de un grupo de enfermedades donde se empiezan a ver y a descubrir en épocas donde el vampirismo tiene su auge, donde no solamente ciertos casos que se dan en las poblaciones, sino también luego surge todo lo que sería el romanticismo con el mito literario del vampiro. Entonces, bueno, pues se trata de dar este tipo de explicaciones y generalmente esto hace relación a lo que sería historia de la medicina. Y bueno, posiblemente este tipo de enfermos, ya te digo que el que se pudiera crear a través de la imaginación comunitaria de la sociedad, el mito del vampiro, yo no creo que esté en relación, está más en relación con el sufrimiento que podían tener estas personas. Porque, vamos a ver, el vampiro siempre es cierto que esta imagen ha estado ahí. Ya sabemos que, como hablábamos al principio, pues de dónde pueden
de dónde pueden venir, de la zona de Europa del Este, lo que más nosotros podemos asumir más clásicamente con el rol del vampiro que nosotros conocemos. Pero mira, te voy a dar un ejemplo para que veas cómo en culturas que son muy, muy diferentes, cuando en este tipo de culturas se introduce una cultura nueva, una cultura que viene de otra parte, incluso de otra parte del mundo, pues cómo los mitos pueden llegar a fusionarse. Y mira, te voy a dar un ejemplo, y es el que hay un doctor en antropología social, César Criani, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y tiene una publicación que es muy curiosa porque en el 2008 va a escribir un caso sobre vampiros en el Chaco, en Argentina, entre una población nativa, entre los Toba orientales. Y fíjate, geográficamente se sitúa en el este de Formosa, en Argentina, y es a raíz de la instalación de un nuevo grupo religioso en una comunidad indígena. El nuevo grupo religioso son los mormones. Entonces, a partir de aquí, en esta convivencia se van a producir una especie de metáforas neocoloniales que a través de lo que es la imaginería mitopráctica que traían los mormones, de monstruos bebedores de sangre, de gringos con agujas succionadoras, pues empieza a surgir un miedo intrínseco entre la población indígena. Y entonces, a lo largo de 10 años, que es lo que están allí los mormones, entre la población indígena se aprende una leyenda de los mormones, que era la historia de la reina Moronia, que era un personaje femenino que vivía en los templos mormones norteamericanos y que su finalidad era pues poder alimentarse de la sangre de mujeres vírgenes, que era el motivo por el cual trabajaban los misioneros y iban recorriendo las comunidades indígenas. Es verdad que este tipo de rumores empiezan a raíz de una serie de rencillas económicas y religiosas con otras comunidades religiosas en un contexto donde el mundo indígena está en medio. El relato del mito es el siguiente. Según lo que cuentan, cuando se reúnen con otros dirigentes del Evangelio, se dice que en los templos, esto es el relato de un entrevistado, se dice que en los templos que los mormones tienen en Estados Unidos vive una mujer que tiene una túnica blanca y larga. Esa es la reina Moronia, que es como mujer y bicho. Llega la hora de darle el sacrificio y tienen que darle la sangre de las mujeres vírgenes. Por eso los misioneros prefieren a los que tienen mujeres. Yo ahí vi que esto era verdad, porque parece que los misioneros solo estaban interesados en convertir mujeres, solo a las mujeres, como a Casilda o la hija de Tito. Entonces los misioneros de los mormones lo que tienen que hacer es buscar sangre de las chicas vírgenes y dárselas a la reina Moronia porque es con lo único que se alimenta. Entonces los misioneros vinieron acá y a otros lugares de por acá con jeringas para sacar la sangre de las aborígenes vírgenes y llevarlas a los templos para su diosa Moronia. De las mujeres jóvenes los rumores se van extendiendo a los niños, porque esto ya es un clásico entre los seres más débiles de las comunidades. De modo semejante a otras mitologías que se puedan historizar de aborígenes sudamericanos o africanos, es verdad que la historia de la reina Moronia se puede interpretar, como te decía, como una metáfora neocolonial, como lo que es el temor a la continuidad de la reproducción social en la comunidad y como un mecanismo interno de control social y competencia entre grupos religiosos por la hegemonía política religiosa. Pero que a mí de este ejemplo lo que me llama la atención es como realmente un mito que procede del exterior, cómo puede llegar a producir en una comunidad que no tenía ese mito ni nada similar una situación de pánico y rechazo. Y como luego dos grupos religiosos, lo que es la comunidad cristiana católica y los mormones, pueden aprovechar también esta situación para lanzar mitos y bulos que en realidad al que pillan en el centro es al nativo. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña
para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Te quería preguntar, porque tú has hablado del síndrome de Renfield y bueno, al igual que se sabe que pues, no sé si Vlad Tepes, ese Drácula de Bram Stoker, tenía o le gustaba la sangre, evidentemente empalaba muchísimo o empaló a muchísimas personas. Dicen que más por crear miedo que porque el gusto ese de la sangre, no sabemos el nivel de sadismo o de psicopatía que podía tener. Hay un personaje húngaro que es Elizabeth Báthory, que nació en 1560 y murió en 1614. Tuvo 4 años, los últimos 4 años de su vida, emparedada, y se habla, y me recuerda mucho a eso, Cristina. Ella en un momento determinado le pega una torta a una criada suya porque la había tirado del pelo. Salta una gota de sangre a su cara y a partir de ahí pues empieza esa orgía de sangre. Recogía a las chicas jóvenes primero, después incluso a los nobles. Y bueno, dice que cercano al centenar, o incluso algunos números dice que supera ampliamente el centenar. Ese tipo, esa mujer, por ejemplo, esa Elizabeth Báthory, ¿sería más un síndrome de Renfield o cómo lo plantearías tú? No, yo creo que Elizabeth Báthory no estaba tanto en relación con un síndrome de Renfield, sino como una psicopatía pura y dura. Luego hay un problema también, y es que tú ten en cuenta que la situación política y social en la que vive Elizabeth Báthory es muy conflictiva, y estamos hablando, en realidad, Centro Europa ha sido siempre, y la zona de los Balcanes, zona caliente, pero por todos los grupos étnicos y por incluso todos los conflictos religiosos. Y estamos hablando primero de una mujer que ocupa el poder, segundo, de casas reales enfrentadas con casas reales, con lo cual, a ver, que por Dios, yo no estoy echando un cable si esta señora llegó a ser o no una psicópata y una sociópata, pero muy probablemente lo que te quiero decir con esto es que, desde luego, condiciones para que el mito de Báthory fuera sobredimensionado, dadas las características de ser mujer, de ser oponente político a la política imperante en aquel momento, pues muy probablemente sí que tenga que ver. Pero en el caso de que tengamos que dar pues valor riguroso a lo que, bueno, pues de alguna manera realmente esta mujer llegó a hacer y todos los absolutos disparates que supuestamente cometió, que generalmente era pues el asesinar a doncellas lo más vírgenes posibles y con el fin de bañarse con su sangre. Y bueno, pues yo creo que este caso, no sé, creo que enlazaría bastante más con lo que es una psicopatía, una esquizofrenia. Sí, posible. Eso te digo. Sí. Sí. Es una mujer, además Báthory es una mujer que tiene una educación exquisita en el seno de la nobleza. Es verdad que sí que estaba emparentada supuestamente con Vlad Tepes, pero bueno, estas relaciones que puede haber entre la nobleza. Y es que era una de las familias más importantes de la región, que su tío fue el príncipe transilvano, ¿cómo era? István Báthory, que era príncipe de Transilvania y rey de Polonia a finales más o menos del 16. Pero es que además la familia de Báthory tenía una característica, y es que tenían mucha endogamia y mucha consanguinidad. Es muy posible que la propia Elizabeth fuera epiléptica y tenía unas migrañas terroríficas. Esto está narrado en documentos históricos. Y bueno, aparte de eso, bueno, ya se junta la leyenda, el interés por los temas esotéricos, la relación con su marido, que también por lo visto tenía parte de su furia
asesina y bueno, y cómo se desencadena, como tú lo dices, al darle un bofetón a una de sus criadas por este despotismo, la presencia de la sangre, la sensación de que al frotarse con la sangre de la pobre desgraciada su piel rejuvenecía, pues a partir de ahí pues ya te puedes imaginar cómo se desencadena bueno, el mito y luego el miedo de una sociedad cuando desaparecían las mujeres. Estamos hablando también en épocas de mortandad. O sea, que muchas veces el acusar a una persona de desapariciones o muertes, pues también era terreno abonado. Pero bueno, el caso es que yo pienso más que el mito de Báthory está más en relación, ya te digo, con problemas políticos, cómo le venden al rey Matías, cómo era esta mujer. Probablemente, que ya te digo, que yo no la estoy exculpando, pero si mató a 2, pues la achacaron 202. Es lo que te quiero decir. Sí, evidentemente. O sea, inocente no creo que no parece que fuese, pero es verdad que en aquella época que la forma de sobredimensionar, bueno, y también sabemos que era una forma también, una mujer manteniendo el poder, familia, como tú dices, de Gábor I Báthory, ese príncipe de Transilvania y rey de Polonia, y también de Matías II de Hungría, pues, claro. Realmente no interesaba tampoco, por lo cual, si para colmo hizo lo que se le atribuye, pues evidentemente está. Lo que sí, que incluso hoy en día en el castillo de Cachice, que donde falleció, en la mazmorra, en el sótano donde se supone que realizó tantas atrocidades, han hecho una bodega de vino que se llama algo así como Sangre de Báthory o algo por el estilo. Sí, aquí no pierde nadie la posibilidad de... No, lo que sí llama la atención, que evidentemente el ánimo, el deseo en esa época por la sangre, no hablamos de las barbaridades que se hicieron. Estaba hablando de esos vampiros románticos. Yo recuerdo el libro de Henry, Entrevista con el vampiro, o la película incluso, ¿no? Donde el vampiro es más que un vampiro, parece un exótico amante o seductor, ¿no? Más que un vampiro per se. Absolutamente. Son los vampiros de los años 80, no, quizá un poco más tarde, los años 90 y de la primera década de nuestro siglo, y cómo se adecúan a un vampiro bello, intenta mantener el estereotipo del vampiro romántico, de Drácula, ahora lo vamos a ver. Pero no nos olvidemos que hay otros vampiros. Hay los vampiros quizá que más se pueden asemejar a los zombies, los auténticos consumidores de sangre, y estos curiosamente no tienen ninguna relación con el arquetipo sexual del vampiro ni con la vida eterna, sino más con la enfermedad, la peste, la muerte, el zombie. Y eso es curioso, eso aparece más a partir de nuestros años, ya a partir del siglo XXI, del 2010 y demás. Pero mira, sí que te quería hablar de un libro que es un tratado que a mí me resulta maravilloso, y es maravilloso porque en realidad es un tratado que nos habla de todo lo que es el vampirismo en el 17 y 18, que curiosamente no es un tratado en pro y a favor del vampirismo, sino todo lo contrario, y es el tratado del padre Calmet, de las influencias que tiene Don Calmet, en el mito del vampiro. Y es que el tratado de Calmet es un texto fundamental, no solamente en su época, sino que incluso hoy día, porque es el libro que más datos nos va a aportar sobre lo que son los falsos muertos, los enterrados vivos y demás. ¿Y qué sucede? Pues que Calmet, en el tiempo que escribe su obra, en realidad está contribuyendo a crear las características de lo que es el vampiro romántico, el vampiro literario, y es un texto fundamental, histórico y antropológico. El vampiro, ya lo decíamos, convive con nosotros desde el comienzo de los tiempos, porque nuestro miedo ancestral a lo desconocido y en concreto a la muerte representa una obsesión del inconsciente. Ese miedo a la muerte, al retorno a la vida, es el que va a producir la creación de esta criatura
que contiene una serie de temores de la humanidad en sí. Y curiosamente, el siglo XVIII, que es el siglo de la razón, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, pues en este siglo tiene lugar una de las mayores plagas de vampirismo de la humanidad. Y tiene unos estragos tan terribles y tan visibles, sobre todo en las poblaciones de Centro Europa y en las islas griegas, que un benedictino, Agustín Don Calmet, va a escribir lo que es un tratado para defender de manera irrevocable que estos seres no existen, la imposibilidad de retornar de la muerte y la afirmación de que solo Dios es capaz de devolver la vida a los muertos. Pero el benedictino, el pobre que no se lo proponía, lo que contribuye es que todos los relatos que vuelcan el tratado, que son magníficos y son tremendamente fabulosos, supersticiosos, maravillosos, como los quieras calificar, pues llegan a considerarse como verídicos por aquellos que los van a difundir y por el mismo pueblo que los va a tomar como reales, y de ahí la afluencia en autores, pero vamos, la influencia directa en autores como en Sheridan Le Fanu, en Polidori, en Bram Stoker, en Nodier, y es que Calmet reproduce en este tratado, que se lo recomiendo a nuestros oyentes, una serie de relatos antropológicos que son fundamentales en la literatura del romanticismo. Y mira, por ejemplo, encontramos las características del vampiro en la tumba, cómo matar a estas criaturas, remedios contra el vampiro y remedios para evitar que los muertos salgan de sus fosas, cómo se convierten los vampiros, que son fundamentales en la literatura de todo el siglo XIX. Y respecto a los capítulos del tratado, el autor va relatando historias de gente que en realidad no está muerta. Habla de enfermedades como la sofocación de la matriz en las mujeres, que era lo que les podía producir una falsa muerte. Pone múltiples ejemplos de enterrados vivos, que eran producto de enfermedades momentáneas, secundarias, por ejemplo, a un sueño en la víctima. Y va relatando ejemplos de muerte, pues, por ejemplo, por apoplejía, en niños que durante un tiempo dejan de respirar, en ahogados, y distinguiendo claramente que solo resucitan aquellos que no estaban muertos, o sea, que no vuelven a la vida. Pero, sin embargo, como Karma Agustí Aparici y Emilio Ángel Llorca Rodríguez de la Universidad Católica de Valencia publican en la revista de Humanidades, las descripciones de Calmet, las inhumaciones de cadáveres, todas estas características del muerto, en realidad tienen el efecto contrario, porque se convierten en la imagen del muerto que lo vuelve de la tumba, y es lo que contribuye absolutamente a crear el arquetipo romántico de un auténtico muerto viviente. Eso, y que luego el padre Feijó, el padre asturiano, que mantiene también una amplia correspondencia con Agustín Calmet, pues mientras que Calmet pensaba que, lo que te he comentado, que solamente Dios era el que podía producir que un muerto volviera a la vida y que no lo hacía porque no quería, sí que el padre Feijó muestra otra faceta de la Iglesia, y es que deja la puerta, entre comillas, abierta a que, bueno, a lo mejor Dios quizá pueda permitirlo. Entonces, es ahí un poco también la postura de la Iglesia, y comentarte un poco en lo que sería también lo que es el siglo de las luces. Entonces, si vamos un poco dejando que todo esto pase, vemos que en el siglo XVIII, bueno, habíamos visto que Europa, en concreto, había sido escenario de una ola brutal de vampirismo. Y, incluso algunas autoridades nombran comisiones científicas para estudiar pues todos estos rumores pues recurrentes y escandalosos. Por ejemplo, la epidemia vampírica parte del este de Prusia en 1710, vuelve a ascender en 1721 y continúa por Hungría desde 1725 a 1730, la Serbia austriaca más o menos en el mismo tiempo, vuelve a Prusia en 1750, Silesia 5 años más tarde, Valaquia en 1756 y a Rusia en 1772. Pero hablamos de cientos y cientos de casos. Hay un trabajo también muy bueno que he encontrado cuando he hecho la revisión bibliográfica. Es de José Ricardo Chávez, de México, es un trabajo publicado por la UNAM, que es sobre vampirismo y sexualidad en el siglo XIX, que se encarga
muy, muy bien de todo este tema, y es que, aunque el vampiro como tema cultural vemos que tiene una existencia importante, larga, incluso entre el folclore y la leyenda, es hasta el siglo XIX, en el contexto del romanticismo, cuando se va a consolidar. No únicamente en la vertiente masculina con el Drácula de Stoker, porque, bueno, es verdad que el Drácula de Stoker se celebra un poco su centenario en 1997 y se vuelve a retomar un poco la génesis de este mito literario y demás, sino que también en lo que son las figuraciones femeninas del vampiro, por ejemplo, la Carmila de Sheridan Le Fanu o la Clarimón de Théophile Gautier. El caso es que hoy en día el vampiro como arquetipo es muy polivalente y sobre todo a nivel sexual. Por ejemplo, Drácula es marcadamente masculino. O sea, toda la imaginería del Drácula cinematográfico es que lo tenemos. O sea, es absolutamente masculino, perfectamente trajeado, perfectamente peinado. Es un ser muy, muy, muy varonil, muy autoritario. Y, por ejemplo, en relación al arquetipo femenino, Carmila se va a relacionar, y un poco lo que pasa con Bathory también, que lo hablábamos. ¿Con qué se relacionan? Se relacionan ampliamente con el lesbianismo. O sea, como un arquetipo puede variar de un lado a otro. Y la idea del vampiro homosexual es curioso, porque sí que es más común en los vampiros tipo, como hablábamos de Anne Rice, o sea, si tú ves el vampiro Lestat, el vampiro es mucho más andrógico, ya no respira ese espíritu del macho de todo el Drácula de los años 30, el Drácula, luego incluso el Drácula de la Hammer, nada, no tiene nada que ver, ni siquiera de las últimas representaciones iconográficas en el cine. Este vampiro es un vampiro que tiene atractivo para la mujer, pero es que también tiene un marcado atractivo para el hombre. Y eso es del siglo XX, eso ya es más de nuestra sociedad. El siglo XIX es un siglo que, bueno, tiene como base múltiples cambios. Bueno, tenemos la revolución industrial, tenemos cambios sociopolíticos derivados directamente de la Revolución Francesa, muchos cambios también ideológicos, literarios, como el romanticismo, y los cambios de índole sexual, que es donde se empiezan a modificar las identidades masculina y femenina. Es verdad que el siglo XIX es emblemático en relación a una gran represión sexual, es el siglo victoriano, el de la moral victoriana. Y hubo un endurecimiento y un retroceso en relación con el 18, que era curiosamente más liberal, pero todo lo que es el discurso de sexualización es desde instancias incluso diferentes a las religiosas, eran las que en ese momento se estaban priorizando. Quizá de ahí la identidad sexual, como hablábamos antes de los vampiros. La polivalencia del sexo del vampiro representa una sexualidad nocturna, es asocial, el vampiro generalmente se desliga completamente de la procreación, son estériles, se basa también en la transgresión de los límites, no solamente entre el sexo, sino entre la vida y la muerte, con lo cual, pues el hablar de toda esta carga sexual del vampiro es un lugar común. Y en el caso de las mujeres, la simbología completamente femenina es la asociación con la luna, con la noche, la tierra y la sangre. Ojo que estamos hablando de sexualidad, no de genitalidad. Incluso como sexualidad transgresora, que la estamos sacando completamente de la reproducción. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues imágenes absolutamente eróticas es la forma en que el vampiro pues agrede a su víctima. Lo tenemos en cuando vemos las imágenes o las descripciones, incluso en literatura romántica, de ese cuello blanco de la mujer, de esa mujer entregada, y de cómo se describe cómo el vampiro va introduciendo los dientes para absorber la sangre. Es verdad que en realidad el vampiro del XIX, el vampiro del romanticismo,
significa la presencia del pasado. Es la figura opuesta a los positivistas, a los liberales del 19. Es lo que transmite es la posibilidad de retroceder a lo natural, a lo bestial y a lo de, en realidad, ser poseídos por el mal. Y, bueno, en el imaginario romántico, el vampiro, como vemos, ocupa un lugar súper especial. Es posible que sea el rey en la Feria de los Monstruos, porque realmente desde Frankenstein hasta Drácula son los que persisten, son los arquetipos, y uno representa una cosa, uno es el mito del Prometeo, mientras que otro es pues la consecución de la vida eterna. Y como te digo, a diferencia del hombre artificial de Mary Shelley, que a nivel sexual es horroroso, pues Drácula, a pesar de lo horrible que es el que tiene que matar, que tiene que absorber la sangre para seguir viviendo, pues en realidad se torna atractivo porque hipnotiza, seduce, es magnetizador, como en el cuento de Eta Hoffmann. Aunque no sean los vampiros que nosotros nos imaginamos ahora, pues ya te digo, se relaciona el vampiro romántico con esa hombría, con esa palidez, con ese atractivo sensual. Y es que, fíjate que el magnetismo de Drácula es de tal naturaleza que, pasado ya los 100 años de su existencia, en realidad, pues Miguel Ángel es un mito que nos sigue atrayendo, que está ahí, es literatura viva. Hola amigos de la Rueda del Misterio. Quiero invitaros a mi canal de YouTube, Doctor Pertierra, la Rueda del Misterio, donde os daré todas las informaciones de medicina, de historia, de también el misterio que tanto nos gusta. Os invito a que visitéis el canal de YouTube Doctor Pertierra, la Rueda del Misterio. Allí toda la actualidad del misterio, de los conocimientos, de ciencia, de historia, de sanidad, donde hablamos sin tapujos, entrevistamos a personas, yo doy también mi opinión. Os invito, como digo, a mi canal de YouTube, Doctor Pertierra, la Rueda del Misterio. Os espero. Claro, literatura viva y bueno, en algunos casos lo viven como una realidad. Lo hemos hablado, yo cuando viajé a Rumanía, había muchos lugares que todavía, sobre todo de los pueblos perdidos, donde el mito vampírico, y de hecho en algún caso se ha desenterrado en Rumanía a un fallecido para bueno, hacerle un ritual vampírico. ¿Qué queda en ese finales del siglo XX-XXI del mito vampírico o del vampiro, Cristina? Pues yo pienso que queda todo porque hasta el punto que ahora mismo tenemos una exposición, bueno, se tuvo que clausurar temporalmente por la pandemia del COVID, pero en el CaixaForum tenemos la exposición sobre el mito del vampiro, que es absolutamente recomendable. Pues nos queda todo, nos queda que es una iconografía tremendamente atractiva, como te decía. Quizás ahora el magnetismo sexual varonil de Drácula es más, quizás sea ya más suavizado, también como veíamos, pero la posibilidad de una vida eterna, la posibilidad de un atractivo eterno, el poder que incluso esto conlleva, se nos sigue haciendo muy atrayente. Y es que esta palidez, esta belleza que sobrepasa la vida y la muerte, pues está ahí. Pero no nos olvidemos que eso es un mito, es el mito del vampiro romántico, es el vampiro literario, y que hay muchísimos más ejemplos, y te lo decía al principio, históricos y antropológicos en muchas culturas, que es que no tienen nada que ver. Mira, hablábamos de los vampiros del siglo XVIII y XIX, ¿vale? Bueno, pues anteriormente, en el siglo XVII, hay un ejemplo que es muy, muy poco conocido de vampirismo en Europa, y está publicado en el Mercure Galant, que era un periódico que se edita en París, en 1693. Mira, se publica lo siguiente. Ustedes habrán podido oír hablar de una cosa realmente extraordinaria que se encuentra en Polonia y sobre todo en Rusia. Se trata de cuerpos muertos que se llaman en latín strigas y en lengua del país upirs.
y que tienen un cierto humor que las gentes y ciertas personas sabias aseguran que es sangre. Se dice que el demonio saca esta sangre del cuerpo de una persona viva o de algún ganado y que la lleva al cuerpo muerto, porque se pretende que el demonio sale del cadáver cierto tiempo, desde mediodía a medianoche, después de lo cual vuelve a él y le pone la sangre que ha recogido. Esta sangre se encuentra con el tiempo en tal abundancia en el cadáver que sale por la boca, por la nariz y sobre todo por las orejas del muerto. O sea, como ves, este vampiro previo del siglo XVII no tiene nada que ver con la belleza de un Drácula o de una Carmila. Y mira, hay otro, como te decía, hay otro ejemplo que es raro. Lo narra Eugenio Olivares Merino de la Universidad de Jaén. Y es que es en la Europa medieval, o sea, ya bastante anterior en el tiempo. Y según se ve en el Monasticon Anglicanum, que está citada de la Crónica Abbatum de Barton, siendo abad del monasterio benedictino de Barton sobre lo que era el Trent, Galfridus Malaterra, estamos hablando del año 1085. Bueno, pues 2 lugareños de Stafenhill huyeron de este último, que estaba bajo su jurisdicción. Se refugian en el cercano pueblo de Drakelow, pidiendo asilo a Roger, que se apodaba el de Poyetkin, y era el conde local. Vale, bueno, pues sobre estos campesinos cae un castigo en la población de Drakelow. Y es que el suceso se achaca a Modwina, que era una virgen y santa, y de él arranca la leyenda popular conocida como el diablo de Drakelow. Y es que los 2 lugareños de Staphenhill, que estaban bajo la jurisdicción del abad de Barton, deciden abandonar a los monjes, se someten a la autoridad del conde Roger, a quien cuentan una serie de calumnias sobre el abad Galfridus. Y esto se convierte en un rumor de tal calibre que el conde amenaza al abad, ocupa parte de las posesiones y ante esto el abad Galfridus se encomienda a Santa Modwina, que era la patrona del monasterio, y al día siguiente los campesinos huidos pues mueren súbitamente. Se les entierra en ataúdes de madera, pero en Staphenhill. Y cuando los habitantes que habían asistido al entierro regresan a su pueblo, pues les esperaba una visión terrorífica, y es que aquellos cadáveres que acababan de sepultar estaban de pie tan frescos, portando sus féretros, y además pasan la noche entera deambulando por los campos, transformándose en perro, en oso y otros animales. Y sucede durante semanas, todas las noches, con lo cual los lugareños se encerraban en sus casas al anochecer. Y los redimientes llegaban a golpear paredes y puertas con los ataúdes, invitando a los asustados vecinos a salir. ¿Qué sucede después? Pues que se declara una epidemia de peste que amenazaba con aniquilar la población. Los 3 únicos hombres que finalmente quedaron eran 2 campesinos y un drogo que está identificado como el alguacil del conde. Y como van cayendo enfermos, prácticamente todos, bueno, pues cogen las palas y palancas, el resto ya de los que van quedando vivos, se dirigen al cementerio, desentierran los cadáveres de los supuestos vampiros y comprueban que están aún frescos, que los lienzos que tenían sobre sus rostros tenían muchas manchas de sangre, los decapitan, las cabezas se ponen incluso entre las piernas, se les arranca el corazón, o sea, un horror, y se les clava de nuevo las tapas de los ataúdes y se les vuelve a enterrar. Queman los corazones en una hoguera y se describe en las crónicas que sale volando un espíritu maligno que parecía un cuervo. Y con ello, ¿qué sucede? Pues que se pone fin a los redimientes, pero también se pone fin a la peste. Y bueno, lo que es esto sí que me ha costado a mí encontrarlo. Esto lo que te relaciona directamente es que en todas las epidemias de corte medieval, como las grandes pestilencias que hubo, se desencadena el miedo de la población a la muerte, y no solamente el miedo a la muerte, sino el miedo a que de la muerte volvieran a llevarse a los vivos. Con lo cual, pues volvemos a lo mismo que lo que hablábamos con Bathory y demás, que realmente cuántos inocentes, cuánta gente enferma, pues pudo ser injustamente sacrificada. Pero bueno, es la evolución de la historia. Pero no te creas que esta génesis de mito afecta únicamente, pues eso, a Centro Europa, a Grecia. Tenemos en España una fuerte tradición folclórica y etnográfica en relación con el vampirismo. En Canarias
hay lagartos, todo esto sí que te va a sonar, ya verás. Dime. Hay ciertos lagartos en Canarias que por la noche podían introducirse en la cama de las mujeres lactantes mientras dormían y les chupaban la leche. Entonces metían la cola en la boca a modo de chupete en el niño para que no llorara. Y bueno, también esto existe en Andalucía en relación a determinadas culebras. La falta de alimento en el niño hacían que palidecieran, adelgazaran, se debilitasen y fallecieran en muchísimos casos. Todos estos síntomas se relacionan de alguna manera con la brujería, con un tipo concreto de brujas que son las brujas chupadoras. La bruja chupadora se relaciona también con el mito del vampiro, ¿vale? No exactamente con el vampiro que tenemos en la cabeza, que es el vampiro literario del romanticismo, pero también con el consumo de la esencia vital del ser humano. De ahí el nombre de chupadoras, y no necesariamente sangre, ¿vale? Y también entre este tipo de brujas chupadoras encontramos las meigas usonas de Galicia, las guajas asturianas y las guajonas cántabras, que pues actúan también de noche, entran en las casas, chupan la sangre de los bebés y se relacionan también mucho con episodios de muerte súbita en bebés, en niños. La guaja es una anciana que tiene un solo diente, que lo clava en sus víctimas y a partir de ahí absorbe su sangre. Entra con nocturnidad y alevosía en las casas a través de puertas que no están bien cerradas, de rendijas o cerraduras sin llave, para ir poco a poco succionando la energía vital del habitante de la casa, que van muriendo pues presa de la enfermedad y del decaimiento. Las descripciones locales de la guaja es una mujer anciana, delgada, enjuta, con una boca muy grande y que únicamente tiene un diente. Vive en cuevas, bosques oscuros, no se deja ver de día. Se combate con amuletos como la higa, la quiastolita o piedra cruz o piedra de San Pedro, y con ensalmos, con rezos y rituales mágicos que pues realizan los especialistas tradicionales del lugar. Muchas veces también con trozos de plata, con astas de ciervo, con hierbas sagradas y demás. Pero mira, tenemos un ejemplo muy parecido de brujas chupadoras cruzando el Atlántico. Y tenemos un caso de folclore y aculturación en Mesoamérica. Y es que el sincretismo que aparece tras la conquista hace que la figura prehispánica, que probablemente sí que estaba en relación con el icono de la bruja precolombina, las antiguas nahualis, o aquellas mujeres mujeres divinas muertas durante el parto, se fundiera con lo que es el concepto que llevan los españoles de bruja y brujería. Y si bien la vigencia de estas creencias prehispánicas ancestrales, la particularidad de la occidentalización hace que el mito cambie y además llegue a juzgarse por las leyes inquisitoriales. Todo esto es curiosísimo porque a través de los siglos este imaginario individual y colectivo de la sociedad colonial se mantiene vivo y vemos la trascendencia incluso en pequeños espacios físicos como en una zona actual del estado de Tlaxcala. Mira, hay estas brujas chupadoras, son las Tlahuelpuchis, o en plural sería las Tlahuelpuchme, y los nahualis, que ya te digo que su origen es precolombino. En Tlaxcala, entre 1917, siglo pasado, y 1922, se produce el fallecimiento de 9 niños de entre 4 y 2 meses. Esto consta en el archivo del registro civil de San Bernardino de Conla, que es un pueblo de Tlaxcala, en México. La forma en que los padres narran las muertes es que habían fallecido por mordedura de bruja. Y de manera unánime, los padres describen que los niños tenían la carita, como dirían ellos, la carita moriteada, así como la espalda y la nariz. Al contrario que las autoridades civiles que dan crédito a la existencia de una bruja violenta, el cura de la población atribuye las causas a una enfermedad de la época, la alferecía, renunciando a la cultura popular. Fíjate que ya es curioso que la autoridad civil, en pleno siglo XX, dé crédito a esto, cómo tira la cultura. Y es que este miedo
derivado de lo que son las culturas prehispánicas, se ha mantenido por esta creencia de que la Tlahuelpuchi chupa la sangre de las víctimas, de preferencia niños. Esta Tlahuelpuchi tiene el don de transformarse en un animal volador, como si fuera una bola de fuego, y además los niños mueren por la noche sin haber estado nunca enfermos y sus cuerpos al otro día tenían muchos morados, además de ser encontrados en posición invertida. Y es que tal ha sido el arraigo cultural de la mujer hechicera en el imaginario social que las autoridades civiles optaron por la tolerancia, motivo por el cual la mayoría de las muertes pues van a quedar sin ninguna explicación médica. A ver, si vemos ahora mismo y hablamos de lactantes, de niños muy chiquititos, entre los 0 meses y prácticamente el año de vida, de niños que fallecen por la noche, que fallecen sin que tengan ningún cuadro de enfermedad y que tienen una serie de moratones que puede ser en relación con el tiempo que llevan ya fallecidos por desgracia, que sean livideces, estamos hablando de algo que hoy se conoce como la muerte súbita del lactante. Y eran las muertes que ocurrían durante el sueño. Quizás ahí puede haber una relación porque son cuadros que han existido siempre, no son producto únicamente de nuestra época, pero la tradición popular puede perfectamente atribuirlas a que alguien vino a robar el alma, el espíritu, la sangre y la vida de los más pequeños y los que tienen toda una vida por delante, que son los niños. Por eso, fíjate la diferencia entre un vampirismo clásico, que es el vampiro del romanticismo, el Drácula, la Carmila, la propia Bathory, o sea, todo lo que es como tú te los puedes llegar a imaginar, con esos vestidos lujosos, perfectamente arreglados. La diferencia con esta tradición popular, que ya tanto la Guaja como la Tlahuelpuchi ya es otro tipo de miedos. Son ya no es la construcción de un mito literario, sino el miedo real y salpicado de todo lo que sería la fealdad incluso de la tradición. Después hay un elemento de cultura, y ya estamos acabando, Cristina, finales del siglo XX, incluso XXI, esos grupos, subgrupos, como pueden ser los emo, los vampi, todo tipo de relacionados, no sé si más bien culturalmente o por una forma crítica a la sociedad, donde aparecen quizá esos vampiros. Yo creo que a lo mejor, no sé si llamarle vampiros sociales, donde pues se hacen incluso bypass para poder chupar sangre de lo uno a lo otro, o poder extraerse sangre, o incluso compran sangre en bancos de sangre o de animales, ¿no? Quizás sea la evolución de todo esto, pero más a nivel social que a lo mejor a nivel cultural, ¿no? Absolutamente. Mira, me estoy acordando de una conferencia que dieron en el CaixaForum Pere Perramón y Javier Arries a este respecto, y es que Javier hablaba de cómo todos estos grupos de finales del siglo XX, del siglo XXI, se van estableciendo, van haciendo incluso sus normas de convivencia social, el cómo introducen a unos determinados miembros las normas de aceptación. Y no es el vampiro que, evidentemente, no es el vampiro que sale por la noche en busca de su presa, ni mucho menos, sino que mantienen otras normas de consumo. Es lo que tú estás diciendo, la relación con los bancos de sangre, la relación con los bancos de sangre, a ver, que no van a un banco de sangre a pillar la sangre que le van a transfundir a un pobre en el hospital, que no, que es otra cosa, es a través de contactos como pueden acceder a. Y luego estamos hablando también de que en nuestro país todo esto funciona de manera pública. En otros sitios que funcionan de manera privatizada, quizás el acceso sea de otra manera. No lo sé, hablo de otros países. No tengo ni idea. Esto sí que es hablar por hablar. Pero es verdad que no es, como te decía, el consumo de cara a hacer un ritual y a hacer una aniquilación, a hacer un sacrificio, sino que ya va por otros lares. Va más quizá también una evolución parecida a lo que serían las sectas que con creencias un poco demoníacas, luciferinas, que ya no es lo que tenemos en los libros de todo el mal, todo lo que se podía potencialmente hacer, no, sino que se adaptan, introducen en la sociedad.
y crean un microcosmos, pero que en realidad yo creo que llegan a ser estructuras de poder, que de lo que se trata es de conseguir una serie de acólitos y de poco a poco ir adquiriendo prestigio social y poder y dinero y demás. Eso es un poco lo que saqué en consecuencia de lo que comentaron. Desde luego, pero ha cambiado muchísimo, claro. sí, desde luego, como tú dices, los tres elementos, el poder, el dinero y el sexo, que también es otra forma de poder, y que hacen esas estructuras piramidales a fin de esos gurús de todo tipo, en este caso pseudo vampíricos, pues lo controlan a un grupo de personas de cualquier género, de cualquier edad, que quieren introducirse en ese tipo sectario. Cristina, estamos llegando al final. La verdad es que es interesantísimo el mundo vampírico, pero si alguien quisiese contactar contigo, ¿cómo podría hacer? ¿Cuáles son los lugares de contacto? Pues yo creo que lo más sencillo es a través de redes sociales. O sea, se me encuentra muy fácil en Facebook por Cristina López y se me identifica muy bien por el pelo rojo. Y luego en Twitter por @Cristina López_o. O sea, la C de Cristina, la L de López y la O son en mayúsculas. Y ahí hablo más un poco de cosas de historia de la ciencia y demás, y de historia de la antropología, un poco pues lo que son mis pasiones. Y ahora, pues bueno, también del mundo que nos toca vivir, por desgracia, de la época del COVID y la de las experiencias hospitalarias, pero bueno. En fin, eso es otro tema complicado. Eso es otro tema complicado también, y bueno, hemos hablado de vampiros, hemos hecho esa mención a ese mundo que todavía en muchos lugares sigue estando. Yo quiero daros la forma de contacto: nuestro Facebook, La Rueda del Misterio. Está también el canal de YouTube, Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, youtube.com/La Rueda del Misterio. Y nuestro correo electrónico, contacto @laruedadelmisterio. Cristina, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y desde luego te esperamos pronto. Claro que sí, cuando tú quieras. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.